Ayer contábamos, repasamos con Pablo la entrega de los móviles por parte del Ejecutivo Provincial a la Policía de la provincia. Decíamos que habían renovado prácticamente el 50% de los móviles. Claro que era una oportunidad también para escuchar al Ministro de Seguridad hablando de los diferentes temas. Tuvimos un compacto en un minuto donde se referenciaban frases de los diferentes temas que había planteado el Ministro de Seguridad en esa conferencia de prensa allí que se realizó en el acto en la sede de la Policía de la provincia. Vamos a charlar con el Ministro Gaspar Solau Sandívaras, Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Salta, para ampliar la cuestión de cuestiones de seguridad, tratar de entender en este contexto que se está viviendo cuál es la dinámica que está viviendo la provincia en un área tan sensible. Ministro, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Buen día. Hola, Yani. Hola, Agustín. ¿Cómo andan? Muy bien, ministro. Toda tu audiencia. Tratando de entender un poco, habíamos escuchado títulos nada más, algunas frases de lo que había dejado la conferencia de prensa del pasado día lunes. Nos parece interesante ampliar. ¿Cuál es la situación hoy de Salta con el tema seguridad? Bien, mirá, es una muy buena pregunta tuya, José. La verdad que, bueno, yo al momento de llegar, y ustedes lo sabrán, la primera conferencia que di cuando asumí, me puse como propósito trabajar en tres ejes. Uno es la prevención, la operatividad en la calle, otro es la lucha contra el narcotráfico y el otro es la coordinación, el bienestar de las fuerzas de seguridad. Concretamente en lo que es la prevención, como primera medida, nos propusimos trabajar en lo que es el sistema de emergencia 911. Yo considero que en eso el sistema de emergencia 911 es el cerebro, por decirlo de alguna manera, de la operatividad en calle. ¿Por qué? Porque el sistema de emergencia es la primera fuente que tiene el vecino para denunciar o para reclamar o para pedir o que acuda a un recurso ante una emergencia, ¿no? Uh-huh. Nosotros estos meses justamente nos propusimos a refuncionalizar lo que son los sistemas. En eso hemos traído gente de Canadá para que capaciten a los operadores, porque nosotros teníamos un sistema muy bueno, un software muy bueno, pero bueno, los operadores no lo estaban utilizando en su máximo con todas las herramientas que provee ese sistema. Por un lado, yo hacía mención justamente en mi discurso que el sistema mismo teníamos una desactualización, y por ahí un dato muy básico, pero es importante a los fines operativos, de 6 años de la cartografía desactualizada. Entonces, ¿qué significaba eso? Para poner un ejemplo, el vecino llamaba y en su momento, cuando el operador civil cargaba en sistema, al operador policial que le pasaba a despacho para que designe ese recurso, muchas veces no estaba georreferenciado el domicilio. Entonces ¿cuál era la problemática? Que teníamos recursos que no estaban llegando o que llegaban tarde, al fin, porque tenían que ubicar cuál es el domicilio que estaba esta persona haciendo reclamo o denuncia particular. Es como la actualización de la aplicación de un celular, digamos. Si no la tenés actualizada, vas perdiendo beneficios. Exactamente. Pero es un tema básico, a los fines de dar una respuesta rápida. Punto número 1, tener que tener una cartografía actualizada. Uh-huh. Bueno, en eso hemos avanzado, trajimos gente del ejército, topógrafo, de EDESA, de inmuebles, y hemos logrado una actualización y bajar las validaciones de todo esto, por un lado. Por otro lado, en lo que hace a la prevención, a la operatividad, ¿qué otro elemento es clave? Los elementos la herramienta de comunicación. O sea, si vos no tenés un policía en calle con un equipo de comunicación, es muy difícil que se pueda comunicar para que vaya ese incidente. Bueno, en eso hemos recuperado más de 100 equipos TETRA, que son los equipos de comunicación, y hemos reactualizado otro equipo de comunicación que tenían baterías viejas. Estoy hablando de cosas básicas yo por ahí, pero que son esenciales, ¿no? Claro. A los fines de que pueda durar la batería a las 8 horas que el policía se encuentre en la calle y pueda recibir cualquier tipo de comunicación en materia operativa. Y no es menor que los equipos de comunicación son los que tienen el GPS del recurso policial. Hemos recuperado los GPS y hoy en día podemos visualizar los recursos policiales en calle. Entonces, y el vecino dirá, ¿pero para qué te sirve visualizar? Bueno, justamente, primero para asignar el recurso a la emergencia para que el despacho policial pueda hacer, y por otro lado no menor, para poder planificar y poder auditar. Hoy en día, justamente desde hace 2 semanas, yo estoy recibiendo informes de auditoría
para ver si efectivamente un patrullero, una patrulla peatonal, un bicipolicía, que se le asignó un incidente, fue o no fue a ese lugar. Digamos. O sea, uno ya lo podemos auditar en mapa, para no menos explicarlo. Se entiende. Por otro lado, y no menor, que esto fue lo más importante, la otra tarea era, yo siempre, cuando me tocó estar dentro del Ministerio Público Fiscal, siempre hablaba de la necesidad de empezar a obtener datos reales de cuál es la datos en cuanto a la política criminal de Salta. ¿Bien? Bueno, en eso recuperamos sistemas de lo que es el Centro de Coordinación Operativa, empezamos a obtener datos de lo que estaba pasando en las diferentes jurisdicciones, por un lado. Por otro lado, también todos los datos de lo que son del sistema de denuncia que tenemos junto con el Ministerio Público Fiscal. ¿Y qué nos marcó eso? Yo, en esto, no sé si fui muy claro en el discurso, pero que esto nos marcó en el mes de abril, cuál era la realidad que estaba, cuál era la real intervención que tenía la policía en Salta. Y en eso, efectivamente surgió que el 80% de la intervención de la policía está relacionada a hechos de conflictividad social. ¿Bien? ¿Y qué son hechos de conflictividad social? Puedes tener, número 1, violencia intrafamiliar; número 2, desorden en la vía pública de distintos tipos, peleas de personas, peleas de grupos antagónicos. ¿Qué otro problema teníamos? El consumo de alcohol. O sea, el consumo de alcohol está dentro de número 3, dentro del ranking, digamos, de intervención dentro de la policía en cuanto a despeje. Por otro lado, lo que son las contravenciones. ¿Qué son las contravenciones? Normas de convivencia, entre eso están los animales sueltos, también dentro de lo que es contravenciones. Sí. Y el resto, el 8 y 9% de la intervención está relacionada a delitos contra la propiedad, y el restante a lo que es otro tipo de delitos, como puede ser amenaza, lesión, usurpaciones, etcétera. Entonces, bueno, en esto es interesante porque, bueno, efectivamente es un tema que yo también puse sobre la mesa, porque era necesario que absolutamente todos conozcamos, no solamente desde el Ministerio de Seguridad, sino del resto de las áreas de gobierno municipal, del Ejecutivo, de las organizaciones intermedias y de la sociedad misma, y de los medios también, porque yo creo que es verdad que nosotros en materia de seguridad nos queda mucho por hacer, y el vecino reclama, y yo lo veo, porque claramente reclama seguridad. Es uno de los temas, creo que uno de los primeros temas que el vecino reclama, y tiene razón, y tiene totalmente razón. Pero en eso también creo que hay que empezar a trabajar, así como nosotros tenemos que sacar a los delincuentes de la calle, delincuentes que cometan delitos contra la propiedad, delincuentes que estén relacionados al narcotráfico. Creo que también hay que empezar a bajar ciertos mensajes de que empecemos a trabajar en la norma de convivencia absolutamente todos. Te pregunto ahí si esto que acabas de describir se da de manera pareja en toda la provincia, o depende qué departamento por ahí o qué ciudad, prima uno por sobre otro, claro. O claro, puntualmente qué ciudad. No, bueno, acá ni siquiera por vos sos, por tu nombre era Yanina. Y Yani, mirá, no necesariamente por departamento, porque vos podés tener, poner lo que es zona de Salta capital, podés tener algunas jurisdicciones que tienen más índice más elevado en lo que es conflictividad social, y tenés zonas donde tenés índice más elevado en cuanto a delitos contra la propiedad. Y por supuesto que sí varía, varía dependiendo la jurisdicción, sobre todo en el interior, varía el tipo del tipo de delito o el tipo de intervención. Pero si vos agarrás en el general de toda la provincia, te dan estos números que yo te digo. El 80% de la intervención policial está relacionado a este tipo de cosas. Uh-huh. Cuando referenciamos esta cuestión y entendemos que en el día de ayer, cuando escuchábamos parte del testimonio, decíamos, a veces actuamos o pensamos de acuerdo a nuestro metro cuadrado. Si la policía demoró un minuto más de lo que yo consideraba, y hablo de inseguridad, ¿somos de utilizar estos términos, o también creemos que se minimiza porque, no sé, vemos mucho robo en esta zona? Decimos, pero hay un abandono de la policía. Hay términos que es cierto que se instalan en la sociedad de acuerdo a las vivencias que tenemos, que cada uno tiene de diferentes hechos. ¿Cómo ves esa cuestión? No, bueno, a ver, particularmente hay zonas que nosotros tenemos que mejorar lo que es el patrullaje y la prevención, pero bueno, sobre todo yo consideraba necesario, sobre todo en esta primera etapa, en esta primera mitad del año,
como te dije hace un rato, un ordenamiento a nivel estructural, digamos. O sea, que era muy difícil salir yo y decir, bueno, en base a cada reclamo que tenía, ir a ver de poner mayores recursos en determinada jurisdicción. En esto habría que ser, los recursos son escasos, o sea, tenemos recursos escasos, bueno, en base a los recursos que tenemos, dice, bueno, vamos a focalizar cuáles son las zonas que tienen, y dependiendo del tipo de delitos. Pero es cierto que hay zonas que tenemos que hacer mayor prevención. Y en eso, por eso en el mes de abril, cuando empezamos a obtener estos primeros datos, nosotros largamos los operativos de protección ciudadana. Uh-huh. Pero los operativos de protección ciudadana, a ver, esto no es algo que se inventó ahora, ni no es nada nuevo, porque la policía siempre hizo distintos tipos de operativos. Yo me acuerdo hace unos años existían lo que son los operativos saturación, pero bueno, nosotros lo que nos pusimos como eje, como principal foco en esto, es nosotros colaboramos con determinada jurisdicción o comisaría o personal de dependencia. A ese personal le sumamos distintas áreas de unidades especiales, como ser droga, investigación y la vial, caballería, infantería, y en eso nos propusimos como objetivo sacar delincuentes de la calle. O sea, detectar delincuentes o personas que podrían estar, que podrían cometer un hecho ilícito o que estarían con algún pedido de captura o de comparendo, que nosotros lo llamamos código rojo, o la policía lo llama código rojo. Bueno, en eso empezó a surgir claramente un trabajo efectivo, y yo decía, la verdad me sorprendió en lo que va de estos, desde el mes de abril a la fecha, pudimos detectar 300 personas con código rojo. Uh-huh. Y ese es un dato, tengan en cuenta, era gente que tenía pedido de captura, pedido de comparendo ante la justicia, digamos, y esa gente estaba circulando libremente. Entonces, si bien sabemos que no alcanza, porque no alcanza solamente con la prevención, se está haciendo un trabajo operativo en calle, digamos. Ahora, también es cierto que cuando uno empieza a trabajar en la prevención, el delito muchas veces empieza a migrar. Entonces, jurisdicciones donde nosotros hicimos mayor foco, como puede ser en algunos casos con los operativos contravencionales, algunos medios los denominaron con trapitos, con algunas situaciones que vivían los vecinos, sí, en algunos barrios. Bueno, empezaron a mirar hacia otra parte en este caso de Capital, o a un otro barrio de Capital. O cuando nosotros también focalizábamos en trabajar en delitos contra la propiedad en determinada zona, veíamos que ese delito se iba a otra jurisdicción. Entonces, no basta solamente con la parte preventiva o operativa, sino también con lo que es la parte investigativa. Claro. Y en eso nos propusimos con la área de investigaciones, y yo en esto la resalto porque la verdad que el trabajo que están haciendo la área de investigaciones es impresionante. Ayer tuvimos, si querés después te cuento, el trabajo con una banda de Córdoba que estaba operando aquí en Salta, una banda muy grande. Sí, algo contamos, anticipábamos hace rato de los operativos. Pero lo que te quiero, ahí te cuento esto, pero termino el concepto. Entonces empezamos a trabajar con el área de investigación y empezamos a sacar delincuentes de la calle. Y esto es real, los números lo marcan. Tenemos 30 personas detenidas relacionadas a delitos contra la propiedad, digamos. Y a otro tipo de delitos también, ¿no? Pero concretamente, y eso es lo que a mí me interesa en materia de seguridad, que puedan trabajar coordinadamente las áreas operativas y preventivas y las áreas investigativas. Claro. A principio de año, la Secretaría de Seguridad realizó y elaboró un informe que posiciona a Salta como la sexta jurisdicción con mayor tasa de robos cada 100.000 habitantes de la Argentina. ¿Cuál es la proyección que tiene la provincia, o si es que tiene algún indicio en estos primeros 6-7 meses del año, en cómo va a quedar posicionada pensando en los números que dio la propia Secretaría de Seguridad de la Nación? El ministerio ¿cómo es, Agustín? Hola, el ministerio, esto fue un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación. De hecho, yo estoy trabajando junto con ellos, está hablando, sobre todo coordinando acciones, sobre todo conociendo la metodología de ellos. Yo estuve hace poco en el Consejo de Seguridad Interior y tuvimos algunas, es más, seguramente la semana que viene voy a tener otra reunión para conocer cuál es la metodología, porque a mí, primero que nada, y yo en eso celebro que Nación empiece también a obtener datos para saber cuál es la realidad del país y cuáles son las zonas donde también hay que trabajar
o focalizar mayores recursos a nivel federal, ¿no? En eso sí puedo decirte que no, yo, si bien yo tengo datos al respecto, prefiero por ahora no arrojar. Yo sí te puedo decir que tenemos jurisdicciones donde hemos bajado, en algunos casos, lo que son delitos contra la propiedad, jurisdicciones donde se ha mantenido y jurisdicciones donde aumentó y tenemos que profundizar el trabajo por parte de la policía. ¿Coincidían esos datos con los que tenían ustedes? ¿Cómo? ¿Coincidían los datos que dio a conocer la Nación con los que tenían ustedes desde la provincia? Sí, todos los datos que tiene Nación, todos los datos que tiene Nación son datos que aportan las provincias, ¿no? Okay. O sea, todas las provincias. Y en esto también es importante para que ustedes sepan que es un poco lo que también yo por eso voy hacia la metodología del trabajo de Nación, a la metodología científica de cómo se obtienen esos datos. Salta tiene una particularidad que no la tiene el resto de las provincias. El sistema de denuncias de Salta es un sistema de denuncia que lo desarrolló el Ministerio Público Fiscal. Las denuncias no son de la policía. Las denuncias se toman en la comisaría y van al sistema de denuncia del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal nos comparte a nosotros las denuncias y en base a eso, o sea, y en base a las denuncias que nos comparten, se pasan los informes. Todos los informes son consolidados, sistematizados, Nación. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos trazabilidad en nuestras denuncias. A nosotros pueden venir y auditarnos, o puede venir el Ministerio Público Fiscal. O sea, todos los datos que nosotros tenemos son datos que también maneja el Ministerio Público Fiscal. Entonces eso le da mayor trazabilidad y transparencia a los datos. Entonces, yo no sé, que esto por ahí lo que yo decía en su momento con Nación, no sé cómo obtienen datos las otras provincias, la verdad que desconozco, pero bueno, más allá de eso, los datos son los que son, o sea, son los datos reales, son datos que tenemos, son datos que pasa a Nación, son datos que están en un sistema totalmente trazable y son los que están, digamos. Ahora, te aprovecho estos últimos minutos que tenemos. Sabemos que tenés un viaje previsto dentro de algunos. Le voy a robar al ministro de Seguridad algo. No sé. Quedó mal, ¿no? Activa el 911. algunos minutos más. A ver, le contamos que estamos en retransmisión en estos momentos. Los chicos de Metro Noticias en Orán, Tartagal Comunicaciones en Tartagal nos están retransmitiendo. Allí nos plantean desde Tartagal que se dieron varios robos. 2 por lo menos a un comercio a metros de la Plaza San Martín de Tartagal. Desde Orán nos dicen que hay diferentes bandas que operan ya que mencionábamos la cuestión Córdoba, le contábamos hace un rato a la gente cómo trabajaron en estos operativos conjuntos Salta con Córdoba, pero que en Orán están actuando bandas que vienen de otras provincias, que se instalan en la zona y además están pidiendo si se pueden instalar controles fijos para evitar todos los piratas del asfalto, todos los robos que se están dando en la ruta provincial 5, pero efectivos y reales, concretos, no como lo que pasa en Urundel, donde hay una presencia policial, pero no hay un control firme. ¿Ustedes han analizado estos puntos en áreas tan sensibles como en los departamentos Orán y San Martín? Pues, es muy buena pregunta también esa, porque efectivamente con esto del plan Güemes y tener mayor presencia federal, es cierto que se ha aumentado lo que es, sobre todo en materia de fuerza federal, el control en rutas nacionales, como puede ser la ruta 34, 934. Nosotros particularmente hemos visto también la necesidad de ir hacia lo que es la ruta 5. En eso, justamente la semana pasada, hace 2 semanas, yo estuve en Saravia, y bueno, estuvimos hablando con el intendente, y la semana pasada también tuve una reunión en el ministerio. En 2 semanas vamos a estar inaugurando ahí en Apolinario Saravia una base de drogas, justamente una base de drogas y de investigaciones, porque yo estoy convencido que la ruta que tenemos que empezar a tomar o hacer mayores controles es la ruta 5. La ruta 5 pasa a ser una ruta importante en esto, justamente en lo que es la circulación por parte de la delincuencia o de los narcotraficantes o de las bandas que operen, pero nosotros, bueno, concretamente lo que es la ruta 5, estamos en eso. Y después, respecto a lo que vos decías de bandas que operan de otras provincias, sí, hemos tenido, de hecho, ustedes lo han visto, hace
hace unos meses, a principios de año, hemos tenido un fenómeno, una banda que estaba operando, que robaba camionetas, y hemos tenido, nos pasaba que cada 2 semanas se robaba una camioneta, sobre todo en el norte. Hemos tenido 2 camionetas en Tartagal, 2 camionetas en Embarcación, camioneta en Orán, Sí. una camioneta en Salta Capital. Por supuesto nos generó una gran preocupación en esto, pero bueno, ahí los grupos de investigadores nuestros fueron los primeros en agarrar una de las bandas más importantes que estaban operando a nivel nacional. En esto se hizo detenciones en Buenos Aires, en Jujuy, en Tartagal, y si no mal recuerdo que se logró detener a 8 personas. Ujú. En ese momento, bueno, personas que operaban con inhibidores, con una tecnología específica, y que iban y apuntaban sobre todo hacia un vehículo con una marca particular, ¿no? Ujú. Y en el día de ayer, tuvimos otra banda que hemos desarticulado junto con la policía de Córdoba. Esto fue un trabajo que llevó meses, pero una banda que se venía a Salta, cometía delitos contra la propiedad, cometía estafas, cometía sustracción automotor, una banda importante. Y bueno, en el trabajo justamente, y en eso quiero agradecer al ministro de Córdoba, a los investigadores de Córdoba, que la verdad que estamos trabajando muy bien coordinadamente con ellos. Nosotros hemos, en lo que hace a las causas de Salta, hemos hecho 15 allanamientos con resultados positivos, con detenciones, con secuestro de elementos de interés para la causa. En eso también hay que rescatar que trabajó muy bien la Fiscalía Unicro de Salta. Y los cordobeses, en los grupos investigadores de Córdoba, hicieron alrededor de 30 allanamientos más, también con resultados totalmente positivos. Ayer en Córdoba fue una movida muy importante en materia de investigaciones de seguridad. De hecho, hasta el mismo ministro, que nos mantenemos en contacto permanentemente, estaba supervisando los allanamientos. Claro. Y en eso, bueno, también muy agradecido por el trabajo, porque tengan en cuenta que parte del trabajo de desbaratar estas organizaciones criminales, que si bien estaban radicadas en Córdoba, pero también operaban en Salta, fue gracias al trabajo de la investigación de la policía de Salta. Ujú. Janine, les quedaba una más. Sí, no quiero dejar de mencionar, por ahí lo podemos extender un poco más en otra nota, pero lo que ocurrió la semana pasada en el norte provincial, donde un oficial de la policía mató a su pareja y compañera de trabajo y después se quitó la vida. Te quiero preguntar el acompañamiento en salud mental y en capacitaciones respecto al uso de armas de fuego, que no es un tema nuevo, ya lo hemos charlado en varias ocasiones, pero no sé qué visión tenés vos al respecto. Bueno, a ver, respecto al hecho, justamente el otro día un compañero de ustedes me hacían esa pregunta. A ver, yo ya que quiero separar 2 cosas. O sea, particularmente para nosotros, bueno, a mí esa noche cuando me llega, me informan que lo que va a suceder en Orán, bueno, inmediatamente me fui para allá, en esa madrugada, porque bueno, la verdad que para nosotros estas cosas son lamentables. La verdad que aparte, entendiendo que también hay familias por atrás, y bueno, entendiendo que también son cosas que a la institución no son buenas para la institución, ¿no? En eso la verdad que fue un hecho trágico, realmente trágico. Después, en cuanto a las circunstancias, tiempo, lugares, cómo sucedió, y ahí es cuando yo no quiero justamente dar una opinión, quiero saber justamente qué es lo que dispone. Si bien ya la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal ya emitió algunas partes respecto a la autopsia, algunas cosas de cómo sucedieron, la verdad que yo quiero efectivamente tener una respuesta real de qué es lo que pasó. Yo no quiero decir efectivamente o definir si esta era una situación por problema de pareja, porque la verdad que no lo sabemos, y lo único que lo puede determinar son ellos. Nosotros somos los primeros interesados, pero bueno, hay que esperar que termine de definir la Fiscalía, y en eso, bueno, que sea que nos digan efectivamente qué es lo que pasó. Y ahora, ¿cómo se acompaña? Las personas que manejan armas, ¿reciben algún acompañamiento de salud mental? ¿Hay circunstancias de que se ha quitado, por ejemplo, el arma a algún efectivo policial porque no están en condiciones por toda la tarea que desarrollan? ¿Cuál es el acompañamiento policial para evitar que ocurran hechos de estas características a una persona que nos debe cuidar y que maneja un arma? Bueno, ahí está justamente José, y vos justo tocaste el tercer eje. Ya hablamos del eje de la prevención, el eje de narcotráfico o investigaciones, y el tercer eje, lo que es bienestar de las fuerzas de seguridad. A mí ya me tocó trabajar acá en el Ministerio de Seguridad años anteriores,
y una de las cosas que siempre pensé era en avanzar en trabajo hacia la contención del personal policial o hacia las reales necesidades del personal policial. En eso, bueno, por eso se creó lo que es la coordinación de bienestar de las fuerzas de seguridad, porque no solamente policía, sino también servicio penitenciario. Y yo la propuesta que le hice a la policía como al servicio penitenciario es, si bien yo creo que esta área es un área que tiene que ser de ustedes y para ustedes y que ustedes tienen que terminar de desarrollar. Como primera medida, se empezó a trabajar en lo que es en lo que es el tema de ingresos de la policía. Por un lado, pasa, y no quiero extenderme porque son muchas cosas, pero bueno, yendo al grano, a lo que ustedes preguntan concretamente, nosotros hemos firmado en el mes de junio o julio un convenio con el Ministerio de Salud, a los fines de que el Ministerio de Salud empiece a hacer talleres y empiece a hacer evaluaciones sobre posibles grupos vulnerables dentro de la policía, punto uno. Entonces, porque no, ustedes tengan en cuenta que los exámenes que se pueden hacer psicológicos y demás dentro de la fuerza no es lo mismo que para cualquier ciudadano. Hay que plantearlo de una perspectiva diferente y tiene que ser un examen focalizado y especializado. Bueno, en eso ya Salud está trabajando y va a empezar a alargar. No me quiero meter porque estos ya son temas más técnicos de la materia, digamos, pero concretamente con talleres precisos para identificar ciertos grupos y sobre eso bajar, hacer exámenes que puedan ser anuales sobre determinados grupos de la fuerza. No sé si me expliqué más o menos en esto. Sí. Ahora, también por otro lado, del área de coordinación y bienestar policial, se están haciendo talleres, de hecho se hizo en Tartagal, se hizo en Orán, en Salta, talleres que los llaman de liderazgo, pero son sobre todo para los jefes de policía, para empezar a trabajar con herramientas para los jefes que puedan detectar determinados casos que no lleven a ninguno, no nos lleve a alguna tragedia peor, digamos, o sea, que poder dotarlo de herramientas para detectar de manera preventiva casos que puedan tener algún tipo de complejidad posterior, ¿bien? Y por otro, y esto es un dato no menor, ustedes saben que la policía de Salta, aparte de tener su dirección de bienestar policial y demás, o de psicosocial, también tiene un área de violencia de género, donde el personal policial hacía las denuncias dentro de lo que es esa oficina, y esa oficina dependía de jefatura de policía. ¿Bien? Sí. Bueno, nosotros hemos sacado eso hace un mes hemos sacado esa oficina de dentro de lo que es jefatura y le hemos pasado que pasó a depender directamente de lo que es coordinación de bienestar del ministerio, justamente para que no sea la misma policía la que analice estos casos, sino sea un área distinta de transparencia y también pueda trabajar en algunos casos no solamente con áreas de contención, sino también con áreas de asuntos internos. ¿Bien? Sí, ministro, nos queda pendiente, lo dejamos para la próxima charla, no sacamos más tiempo, entendiendo el viaje que tiene previsto para el sur provincial. Nos queda pendiente hablar del Milagro, comienzan los operativos, un arduo trabajo que ahí nos involucra a todos los salteños, pero ustedes, me imagino, de manera muy, muy especial, y después otras cuestiones puntuales que tienen que ver con el Ministerio de Seguridad, desde cuestiones del servicio penitenciario. Cuando termine el juicio hablamos puntualmente del servicio penitenciario, el juicio que se está llevando adelante por la investigación en Villa Las Rosas, para ver qué ha cambiado en ese ámbito en la provincia de Salta. ¿Le parece? Bien, al pelo, le agradezco. Gracias, ministro, que tenga buen día. Chao, chicos, que estén bien. Que tenga buen día. Gracias. El ministro Gaspar Solá Usandívaras, ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Salta, charlando con nosotros. Dejamos a los chicos ahí de Metro que cuenten detalles. Juan Carlos tiene toda la información de estas bandas que operaban robando Toyotas. Y no sé si hay una conectividad con esta banda que venía y alquilaba camionetas, vehículos en estos lugares donde alquilás vehículos y después desaparecían los tipos y claramente los vendían del otro lado. Esa etapa está en proceso de investigación, pero somos una zona muy sensible. La zona de frontera es una zona muy sensible y la frontera se amplió, ya dejó de ser solamente ese tipo de delitos en localidades de frontera, sino que ya ha llegado hasta la capital, porque estos hechos se dieron aquí en Salta. Y después un montón de temas que planteaba Janina recién respecto a esta cuestión relacionada con
un montón de situaciones que tienen que ver con la seguridad en la provincia de Salta. Cada uno tiene su vivencia, cada uno tiene su conocimiento de algún hecho que dice, che, bien, llegó justo a tiempo la policía, actuó rápidamente, mirá, la verdad, llamé a la policía 2 veces, no me contestaron al 911, es un desastre la seguridad. Y, digamos, constituimos una opinión en base a una historia, a un hecho puntual que ha ocurrido. Es un tema muy complejo porque además, yo me quedo con la primera parte de lo que dice el ministro. Qué desactualizado que estábamos en un montón de temas muy básicos. Muy básicos. Si vos tenés desactualizada información básica para que funcione el 911, que estaba desactualizado 6 años, decía el ministro. Si no tenés los famosos handys o no estaban conectados, comunicados los policías. Se le acaba la batería. O no tenían, digamos, hay cuestiones que sí son muy básicas, que deben ser tenidas en cuenta. Él dice, nosotros hicimos todo un trabajo previo y ahora tiene un par de meses, Gaspar Solá Sandivaras. Y ahora vamos a empezar a ver resultados en base a esta tarea que hicimos en una primera parte donde hay que hacer cambios y actualizaciones necesarias. Bueno, vamos a ver ahora cómo mejora operativamente el funcionamiento de la policía. Nos queda pendiente hablar de la corrupción dentro de la policía de la provincia. Nos queda hablar del servicio penitenciario, que es gravísimo lo que se está dando a conocer, gravísimo lo que se está dando a conocer en el juicio que se lleva adelante aquí en nuestra ciudad. Cuando termine el juicio podremos charlar con el Procurador General de la provincia y con el Ministro de Seguridad sobre el tema, y nos queda hablar del milagro, que es el tiempo que se viene en la provincia de Salta.